Esperen un segundito. Ya, ¿me oyen? Sí, dice. ¿Ya ven bien el video? Sí. Sí, dice. Ya, perfecto. Ahora vamos a aprender otra situación que espero que no les entre por un oído y les salga por otro, porque esto es sumamente importante. Es de conocer una condición potencialmente mortal, ¿ya? Que se denomina el shock. Ustedes generalmente cuando se les pregunta qué es el shock, los relacionan a un susto, los relacionan a que la persona está inconsciente, que la persona no sabe quién es, que la persona está con shock eléctrico, no sé, todo menos lo que deberían relacionar. El shock vamos a ver que es un estado, ¿ya? Y es dependiente del aparato circulatorio. Y todo lo que vamos a aprender hoy es para aprender a diagnosticar esta condición. Entonces ya vimos acá que hay personas que están conscientes después de un accidente, pero pueden tener una condición potencialmente mortal. Lo primero que hemos visto en la anterior clase es evaluar la función respiratoria y ver que no haya ninguna condición potencialmente mortal. Y entre las condiciones mortales del aparato respiratorio, hemos visto las obstrucciones parciales, cómo se las soluciona. Hemos visto cuando entra aire a la cavidad torácica, en especial el neumotórax hipertensivo, y hemos visto el tórax inestable o las fracturas costales múltiples, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver del aparato respiratorio. ¿Cómo se diagnosticaba en el aparato respiratorio? Por la disnea. En este otro acápite vamos a ver que se diagnostica por las manifestaciones periféricas del aparato cardiovascular. ¿Cuáles son esas? Alteraciones del llenado capilar, el pulso se vuelve rápido, débil, ¿no? O sea, filiforme, por apenas se lo siente, o en su defecto ya no se lo siente. Porque el pulso a nivel radial deja de palparse cuando está por debajo de 80 milímetros de mercurio, la presión. Entonces, una persona que está hipotensa, que ha perdido sangre, aquí estamos hablando de sangre ya no externa, también interna, porque la externa es muy fácil diagnosticarla. Si yo veo una persona y veo un charco de sangre, sé que ha perdido mucha sangre y voy a suponer que está en un estado de shock. Pero si la hemorragia es interna, entonces tengo que evaluar el pulso. Para eso es que ustedes han aprendido a hacer toma de signos vitales, la toma del pulso, tanto carotídeo como radial. No es para que tomen el pulso en una enfermería, sino para que evalúen a un paciente y puedan diagnosticar el estado de shock. ¿Ya? Bueno, entonces quedamos con esto. Ahora vamos a ver un poco de dónde vienen. ¿Por qué ocurren esos fenómenos? El corazón bota una cantidad de sangre por minuto. ¿Ya? Esa cantidad de sangre por minuto se denomina gasto cardíaco. ¿Ya? Que depende de dos factores, básicamente. Acá se los voy a anotar un momentito. Esto es, ¿ya? El gasto cardíaco, o sea, hemos dicho que depende de dos factores. El volumen sistólico. El volumen sistólico es cuánto de sangre bota el corazón en cada latido. Y más o menos bota 70 ml. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto? Normalmente.
Al principio tal vez no sabían, pero ahora ya saben tomar el pulso y saben los valores normales. Por eso también les he pedido que sepan valores normales, ¿no? Hemos visto de que lo normal es hasta 100, ¿no? Muchos hablan de 60, 80, pero hasta 100 se considera un valor normal. Pero lo término medio podríamos decir que está entre 70 y 75. Vamos a poner acá 70 veces por minuto, ¿ya? Entonces, si late 70 veces por minuto y bota 70 ml en cada latido, ¿cuánto va a botar en un minuto el corazón? ¿Cuánto bota? Activen el micrófono y contesten, cualquiera. ¿Cuánto botaría? ¿Que no saben multiplicar 70 por 70? 4.900 Eso, mililitros. aproximadamente 5 litros. ¿Ya? O sea, nuestro corazón bota por minuto 5 litros. Ahora, esto no es un valor que digamos solamente matemático. O sea, nosotros estamos hechos para funcionar con 5 litros por minuto. Estos 5 litros por minuto es el que nos mantiene también una presión arterial. Si tuviéramos menos que esto, si el corazón bota menos de esto, inmediatamente tienen que haber mecanismos compensatorios. ¿Ya? Estos 70 ml que bota gracias a estas tres variables, podríamos decir. ¿Ya? ¿Qué es la precarga? La precarga es lo que les retorna al corazón. ¿Cuánto de sangre les retorna al corazón en cada latido? Lo mismo, retorna más o menos 70 ml. Lo que retorna, bota. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se altera este retorno? Este retorno puede estar alterado en situaciones donde se pierda la sangre o se pierde el plasma, como ser diarreas, vómitos, hemorragias, ¿no? Deshidrataciones, etc. O que haya un shock, o sea, una alergia, una vasodilatación, o que haya algún problema de embolia pulmonar. Cualquier causa que evite que se torne la sangre, ya, en su totalidad, me va a disminuir esta precarga. Y si disminuye la precarga, disminuye el volumen latido, o sea, el volumen sistólico. Ya no va a botar los 70. Y si ya no bota los 70, ya no va a botar los 5 litros. Entonces el gasto cardíaco cae. ¿Ya? La contractibilidad, ¿a qué se refiere? La contractibilidad se refiere al estado del miocardio. La contractibilidad del corazón tiene que estar funcionando bien para botar estos 70 ml. ¿Cuándo se altera esto? Por ejemplo, en el infarto cardíaco. En el infarto, esta contractibilidad está alterada. ¿Ya? Entonces ya no va a botar los 70 ml. Y también va a disminuir el gasto cardíaco. La poscarga, ¿a qué se refiere? Si aquí está el corazón, voy a hacer dibujos muy esquemáticos, ¿ya? En diástole, ¿cuánto es la presión? ¿Se acuerdan? 60. Ya 80. más o menos 160, 70, ¿no? Se dice que 120, vamos a poner, y acá pongamos 70. Más o menos está entre 70 y 80, ¿ya? Entonces, cuando acá el corazón se empieza a contraer para vencer y botar la sangre, tiene que vencer estos 70 u 80 milímetros de mercurio. Una vez que los vence, acá se abre esta válvula y bota la sangre, acá, a la aorta. Esa es la fuerza de contracción para vencer la presión diastólica. Pero, ¿qué pasa si esta persona, vamos a suponer que es un drogadicto, que se ha tomado una sobredosis de cocaína?
La cocaína produce una gran vasoconstricción y la presión diastólica está sobre los 100. Vamos a suponer que está en 120 la diastólica. ¿Ya? Y la sistólica va a estar, digamos, en unos 190. Entonces, esta es una persona con una hipertensión severa. ¿Ustedes creen que este corazón va a poder contraerse y botar la misma cantidad de sangre cuando la presión es de 120? ¿Qué dicen? Activen su micrófono y hablen. O sea, imposible, ¿no? Porque es mayor presión. Entre la cantidad de sangre que va a botar, siempre va a ser menos. Entonces va a bajar el gasto cardíaco. A mí me interesa que sepan esto, esta pequeña formulita. Si alguien no ha entendido, por favor, pregunte ahora, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Está entendido o no? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿De qué factores depende? Y cómo depende de estos tres subfactores, que es la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Preguntas, muchachos. ¿Se entiende o no se entiende? Sean francos, porque si no voy a tener que repetir. Dicen de la contrabilidad, ¿podría repetir? Ya, la contractibilidad se refiere al estado del músculo cardíaco. En el infarto, ¿qué le pasa al corazón? Le llega un coágulo y esa fibra cardíaca está muriendo. Ya no tiene la fuerza, ¿no? Además de que existe una arritmia severa. Entonces, ya no va a poder botar la cantidad de sangre que bota normalmente. Si tengo un miocardio dañado, es imposible que pueda botar la misma cantidad de sangre que cuando está sano. A eso se refiere. ¿Está claro? Sí, dicen. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Lice, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que puede volver a explicar lo de precarga, por favor? Ya, la precarga. A ver, fíjate, aquí está el corazón, ¿sí? Al corazón les retorna la sangre, aquí a la aurícula derecha, de todo lado, ¿no? A través de las venas cavas. Entonces, la cantidad que les retorna acá, cuando viene, entra acá 70 ml, entra a este ventrículo, bota los 70 ml, viene a los pulmones, aquí están los pulmones, y retorna acá al lado izquierdo de los pulmones, ¿ya? Entonces, toda la sangre que vuelve al corazón entra a esta aurícula, entra a la aurícula izquierda y sale. ¿Qué pasa si acá hay una hemorragia? Acá. ¿Va a volver la misma cantidad de sangre? No. Entonces la precarga No. cae. ¿Qué pasa si esta persona pierde demasiado plasma porque empieza a tener un cuadro diarreico severo? ¿Qué va a pasar con la bulimia? Disminuye, ¿no? El retorno disminuye, la precarga cae. Entonces, no va a botar los 70 ml. O podría ser, digamos, en vez de diarreas, vómitos o quemaduras, donde se pierde mucho líquido. Entonces disminuye la cantidad de sangre. Ustedes saben que la cantidad de sangre también es de 5 litros, o sea, coincide con el gasto cardíaco. Toda nuestra sangre es botada en un minuto, circula. Los 5 litros. No sé si está entendido o no, o quieres que te vuelva a explicar. No, está bien, Lice, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces acá tienen que saber la diferencia entre volemia y gasto cardíaco. Volemia es la cantidad total de sangre que tenemos, que también es 5 litros. El gasto cardíaco es la cantidad que bota en un minuto.
que depende de este volumen que bota en cada latido, que es lo que se llena acá el corazón. El corazón acá se llena de sangre, se contrae y bota 70 ml, ¿no? Y como late 70 veces, bota aproximadamente 5 litros. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Un ratito voy a borrar porque se mantiene para la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está más o menos lo que vimos, ¿no? Lo que les decía, la precarga, la contractibilidad y la poscarga. La precarga es el retorno venoso, depende de la cantidad. Si la volemia baja, el retorno baja. La de distribución sanguínea, si la sangre se va a otro lado por una vasodilatación, no va a volver, ¿no? Y estos otros dos no les voy a dar porque es un poco más complejo. La contractibilidad, lo mismo, la fuerza con la que se contrae el corazón. Y la poscarga es la presión que va a vencer el ventrículo en la sístole, ¿ya? Que depende obviamente de otros factores. Yo les voy a dar así solamente sencillo. Bueno. Ahora, aquí lo que quiero que vean es cómo el gasto cardíaco repercute sobre la presión arterial. ¿Ya? Esto ya hemos visto hasta acá. Fíjense, esto hemos visto que era igual a esto y esto dependía de esto. Ahora, la presión arterial depende de qué? De la cantidad que bota la sangre por minuto por la resistencia periférica. El mejor ejemplo para que entiendan esto, cómo es la presión dentro de un sistema cerrado, es cuando ustedes están regando su jardín. Cuando ustedes abren la pila, vamos a suponer que abren a la mitad de la pila y dejan la manguera, están agarrando y bota a medio metro. Quieren llegar más lejos. ¿Qué hacen? Activen su micrófono y contesten. ¿Qué hago para llegar más lejos? Abrimos toda la llave. ¿Qué? Abrimos todo el... Aplico presión. Abro más la llave. ¿Qué estoy modificando ahí? Una La presión más cantidad, fuerte. la cantidad de líquido por minuto. Entonces, comparando eso con esto, ¿qué sería? El gasto cardíaco. Estoy aumentando el gasto cardíaco, ¿no? Quiere decir que está botando más sangre. Y si aún así no me alcanza y quiero llegar más lejos, ¿qué hago? Aplico presión. ¿A dónde? A la punta. Sí, en la punta de la manguera hacia la dirección en que quiero regar. A eso se llama resistencia periférica. ¿Ya? Lo mismo ocurre en nuestro organismo. La sangre está circulando. Hay una cantidad de sangre que bota ese corazón y hay una resistencia en los capilares. ¿Qué pasa si se cierran los capilares? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. No, pues estás apretando la manguera. Aumenta. Aumenta, ¿no? Ahora veamos esto más o menos en una respuesta ante la pérdida de un gasto cardíaco, ¿ya? Vamos a suponer que una persona está perdiendo sangre. Si pierde sangre la persona, ¿ya? ¿Quieres echar un bigota? ¿Cómo? ¿No? Si te quieres ir. Ya. Vamos a ver aquí. Uno ya no puede enojarse. No, nadie aquí puede enojar. Desactiven el micrófono. No hay problema.
adelante, no hay amor, no hay respeto, no hay nada. Nadie se enoja, nadie nada. No tiene derecho a nada. ¿Dónde están los participantes? Ya, continuamos. Entonces les decía, si una persona pierde sangre, ¿qué va a variar? Va a disminuir la precarga. ¿Sí? Muy bien. Si disminuye la precarga, disminuye el volumen latido. En vez de botar los 70, va a empezar a botar 60. ¿Qué hace el organismo? Porque el organismo tiene que mantener en aproximadamente 5 litros. ¿Qué va a hacer para mantener eso? ¿Ya? Al disminuir esto, disminuye el gasto cardíaco y cae la presión arterial. Entonces el organismo tiene que reaccionar para mantener esa presión. No podemos trabajar con una presión arterial baja. Entonces, ¿qué hace? Se activan los vasoreceptores y mandan un impulso y le dicen al corazón que se acelere. Entonces, en vez de latir 70, ahora va a latir 80. Si late 80 y aquí está en 60, más o menos se está manteniendo en los 4.800. Entonces, equilibra. Si sigue perdiendo sangre, esto va a empezar a bajar más. Ya no bota 60, bota 50. ¿No? Entonces, aquí va a tener que latir ahora a 100 por hora. Con 100 y 50 todavía mantiene una presión adecuada. Entonces, va a mantener una presión más o menos adecuada. ¿No? Y va a mantener un gasto cardíaco adecuado. Si aún así sigue perdiendo, entonces ya también activa por vía simpática una vasoconstricción periférica y se cierran todos los capilares. Si se cierran los capilares, entonces ¿qué va a pasar? Va a subir el gasto cardíaco a pesar de tener un gasto cardíaco ligeramente bajo. ¿No? Entonces ese es el mecanismo de compensación que hace nuestro organismo para mantener una presión y esa persona no pierda el conocimiento por falta de perfusión cerebral y no vayan sufriendo los órganos. A ver, hasta ahí, ¿entienden o quieren que les dé alguna otra explicación? ¿Preguntas? Activen el micrófono. Sobre la vasoconstricción, puede explicar. Ya, hemos Otra dicho vez. que la vasoconstricción es como cerrar la punta de una manguera para que aumente la presión, ¿no? Si es que acá, aún produciendo una taquicardia, sigue disminuyendo el volumen porque hay una pérdida de sangre, lo cual nos lleva a un gasto cardíaco bajo, y si hay un gasto cardíaco bajo, nuestra presión baja. Entonces, ¿cómo responde el organismo? Cerrando la punta de la manguera. Entonces, hace una descarga adrenérgica y se cierran acá todos los capilares. Y eso hace que se eleve la presión arterial. Entonces, con un gasto cardíaco bajo, vamos a tener una presión arterial aceptable. ¿Gracias a qué? Gracias a una respuesta de vasoconstricción. ¿Te queda claro o todavía? Sí, sí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿No? Aparentemente es puro bla bla. No, muchachos. Lo que pasa es que el estado de shock, todos los estados de shock, se caracterizan porque este gasto cardíaco cae. ¿Ya?
La caída de este gasto cardíaco, a eso se denomina estado de shock. Ahora, ojalá fuera solamente así. Vamos a ver que la respuesta del organismo es mucho más compleja. Y lo malo del estado de shock es que cuando se instaura y hay modificaciones, se vuelve irreversible y la persona muere. Entonces, lo que hay que hacer es diagnosticar este shock y llevarlo cuanto antes a un centro médico para que se revierta. Si logran revertir a tiempo el shock, esa persona va a sobrevivir. ¿Ya? Si no se revierte a tiempo, o sea, es crítico, ¿no? Ahora, veamos. ¿Qué situaciones nos llevan a un gasto cardíaco bajo? Vamos a ver eso. Hasta acá, espero de que esté claro. Vamos a ver ahorita. A mí me gustaría guardarlo esta diapositiva. Vamos a ver si paso. No, se queda todo dibujado, ¿no? Ya, creo que se ha guardado la pantalla. Vamos a hacer la prueba. Voy a borrar y vamos a ver si es que se ha guardado. Vamos, se ha guardado en una carpeta, no en donde quería. Ya, estamos acá. Ahora fíjense lo que es la definición de un estado de shock. Los voy a dejar que lean ustedes. Lean y analicen lo que es el estado de shock. Ya. ¿Han leído? Ahora vamos a desglosar esto. Vamos a entenderlo. ¿A qué se refiere lo que dice que es una perfusión inadecuada en los tejidos en forma generalizada? A ver. Hemos dicho de que disminuye el gasto cardíaco. ¿Sí? Si no hay gasto cardíaco, porque la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Esa es la fórmula, ¿no? Ahora, si no hay gasto cardíaco y disminuye la presión de perfusión, ¿qué va a pasar? Se va a producir esta perfusión inadecuada. Ahora, la pregunta es, ¿a qué parte del organismo está perfundiendo mal? ¿Alguna parte en especial o es en todo el organismo? A ver, contesten. Sería en todo el cuerpo. Exacto, es en todo el cuerpo. Cuando hay un infarto, digamos un infarto cerebral, ¿deja de haber perfusión en todo el cuerpo o solamente en el cerebro? En todo el cuerpo. No, solo en el cerebro. Es un infarto cerebral. Acá no es un infarto, esto es a nivel del corazón. El corazón no está botando. Y si no bota, no llega a ninguna parte, ¿no? O llega menos a todo lado. Y todos los órganos, la perfusión es la cantidad de sangre que requiere un órgano para funcionar, normalmente. Entonces, si hay baja perfusión, los órganos no van a funcionar bien. Y cada vez esto nos va a llevar a una disfunción orgánica, como dice acá. ¿Y de qué va a ocurrir en la disfunción orgánica? ¿Cómo se defiende el organismo?
Lo primero que hace el organismo, su primera línea de defensa, es producir una resistencia periférica a nivel de piel, en piel. ¿Ya? La piel y los músculos es lo primero. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona está andando de noche y le sale un perro, por ejemplo, o cualquier cosa que lo asuste, ¿de qué color se pone? ¿Rosado o pálido? Pálido. Pálido. ¿Por qué? Válido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se pone pálido? ¿Qué se ha liberado? Adrenalina. ¿Está bien qué cosita? ¿Estaba bien? Sí. No tengan miedo, activen el micrófono y hablen. Adrenalina. Adrenalina, perfecto. La adrenalina es la hormona del estrés. Y el estrés es ante cualquier situación que está en riesgo el organismo. Entonces acá se ha liberado adrenalina. La adrenalina va a producir una vasoconstricción periférica y una vasodilatación central. ¿Qué quiere decir esto? Que la piel se va a cerrar totalmente. Eso hace que la sangre se vaya todo hacia el cerebro, ¿no? Y hacia los órganos fundamentales. Lo mismo ocurre acá. Cuando hay una pérdida y no hay presión adecuada, va a haber una resistencia periférica y se cierran los capilares de la piel. Ahora, además de que se vuelven pálidos, ¿qué otra característica tiene la piel cuando uno se asusta? ¿Es una piel caliente? Se pone fría. Fría. ¿Qué pasa con los pelitos? Se erizan. Se rizan. Exacto, se erizan, se paran, ¿no ven? Entonces hay piel pálida, fría y sudorosa. Primera reacción. Si ustedes ven la nariz de esa persona, hay gotitas de sudor frío. Ese es un signo de que esa persona está entrando en un estado de shock. ¿Ya? Hay que estar alertas por eso. Muy bueno. Entonces, primero pasa eso. Se ponen pálidos, fríos. La frecuencia cardíaca se empieza a elevar porque estás reaccionando para mantener una presión adecuada. La presión va a empezar a subir, va a llegar aproximadamente a 100 por hora, a 100 latidos por minuto, perdón, no por hora, 100 por minuto de latidos. Entonces eso ya nos está dando una situación que esa persona está empeorando. Bueno, si aún así sigue empeorando, entra la segunda línea. Ahora, ¿quién es los que van a empezar a sufrir? Son los órganos internos. Primero, el riñón. El riñón deja de filtrar sangre. Las vísceras dejan de recibir sangre, se cierran los capilares. Entonces la persona entra en anuria, o sea, ya no orina. No sé si han visto alguna vez en los hospitales cuando los operan, les ponen una sonda vesical a las personas y andan con su bolsita, ¿no? ¿Han visto o no? En la vejiga les meten una sonda. ¿Para qué creen que les meten esa sonda? No es para molestarlo al paciente, es para ver la perfusión renal. ¿No? Tiene que filtrar 1 ml por minuto. Si filtra menos es que hay problemas. ¿Ya? Entonces, en estas personas dejan de filtrar orina. Y eso ya implica que hay conflictos. ¿No? Y en última instancia, la tercera línea ya es que afecta a la tríada, o sea, al corazón, pulmón, cerebro. Solamente para que tengan una idea de lo que es sentir una presión arterial baja, no sé si alguna vez se han puesto de pie en forma violenta y se les ha borrado la vista. Bastante. ¿Les ha ocurrido?
¿Sí, no Sí, ven? sí. ¿Y a qué se debe eso? A una caída de la presión arterial. Los vasoreceptores que están en el cuello no han reaccionado en forma inmediata. ¿No? Ya ha caído la presión y se han querido desmayar. Ahora imagínense en una persona que esté en un estado de shock, con una presión arterial baja. ¿Creen que se va a poder poner de pie? Imposible. No, No, no. no se va a poner. Si se quiere poner de pie, se va a querer desmayar. Eso es lo que siente. Entonces esa persona va a estar postrada, va a sentir sensación de muerte, que se está yendo, ¿no? Puede estar con cierto grado de conciencia, ¿no? Si es muy severo, recién va a perder la conciencia, pero el shock no es pérdida de conocimiento. En fase final pierde el conocimiento, obviamente, cuando ya no hay perfusión en el cerebro. Pero esa persona va a estar débil, pálida, fría, sudorosa, taquicárdica, va a estar postrada, no puede ponerse de pie porque se le nubla la vista, le va a zumbar sus oídos, va a tener visión borrosa. Todos esos datos me indican que una persona está en un estado de shock. Ahora, ¿entienden lo que es el shock? Ahora, eso no es todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se ha instaurado el shock? Resulta que empieza a haber todo un metabolismo anaeróbico, porque los músculos no pueden estar todo el tiempo sin oxígeno. Entonces van a empezar a producir ácido láctico. Va a haber una acidosis metabólica. Se van a empezar a liberar hormonas catabólicas. Y va a haber todo un caos metabólico que al final se vuelve irreversible y la persona muere. Entonces lo que tenemos que evitar es eso. Entrar en todo ese ciclo que nos puede llevar a un estado final de muerte. Muy bien, ahora sí me pueden hacer cualquier pregunta sobre lo que es el estado de shock, si no han entendido algo. Activen sus micrófonos. Hagan preguntas, muchachos. Lice, ¿nosotros qué podemos hacer al respecto cuando está una persona en shock? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Perfecto. Está muy bien tu pregunta. Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Para qué aprendo todo esto si no puedo hacer nada? Porque la hemorragia es interna. A ver, te voy a dar solamente una anécdota del hermano de un compañero de universidad. Y esto es real y ha ocurrido en Trinidad. Él estaba en un vehículo, él era militar, ¿no? Y ha golpeado el vehículo y lo han llevado a su casa y lo han tenido una semana en su casa, ¿no? Y él tenía una hemorragia en el hígado y no se han dado cuenta. Y al final ha muerto. Ha muerto porque no ha habido una persona que sospeche del estado de shock. Si hubiera habido algún alumno que haya llevado soporte básico de vida y hubiera dicho, no, algo está mal porque su frecuencia cardíaca está muy elevada, tiene estos síntomas y signos, está en estado de shock, a esa persona le salvaban la vida. El hecho de que ustedes sospechen por la cinemática del trauma y busquen los síntomas y signos de un estado de shock y hagan un transporte inmediato y no dejen a la víctima botada esperando que venga el tránsito, le van a salvar la vida a esa persona. Con solamente diagnosticar, porque acá más les enseño al diagnóstico. Ahora, si ven la hemorragia externa, pues obviamente ya saben qué hacer y con eso les salvan la vida. Pero si es interna, el hecho de sospechar la hemorragia y llevar a un centro quirúrgico y no mandarlo a su casa, ya es que han hecho mucho.
¿Ya? Por eso les dije, diagnosticar un paro cardíaco es facilísimo. Pero diagnosticar las condiciones de alto riesgo requiere un poquito más de un proceso mental un poquito más complejo. Pero ustedes pueden, no es difícil. Lo único que tienen que ver es evaluar estos signos que les he dicho, signos periféricos. Cuando hay taquicardia, llenado capilar alterado, ¿no? Alteraciones ya del estado, no puede ponerse de pie, o sea, neurológicas, manifestaciones neurológicas, donde le zumba el oído, ve borroso, no puede ponerse de pie, siente que se desmaya, ¿no? Entonces ya sospechen. Y esa sospecha, como les digo, va a salvar vidas. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, dice. Gracias. ¿Alguien más? Cualquier pregunta está ahí. Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Cuáles son los otros tipos de shock? Ah, ahorita ya los vemos. Está muy bien tu pregunta. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Aquí está justamente, vamos a empezar ahorita a ver. Pero primero estamos hablando en general lo que es el shock, ¿no? Y esto es lo que les dije en cuanto a los síntomas y signos. Hay síntomas y signos del sistema nervioso. Hay síntomas y signos del aparato cardiovascular, ¿no? Hay respiratorios y hay de la piel. Estos otros pueden o no estar presentes. Pero lo fundamental es justamente esto, ¿no? Mareos, coma, debilidad. La midriasis también está presente, que se dilatan sus pupilas, ¿no? Estos son menos comunes, la agitación, la somnolencia es que se sienten que se están desvaneciendo. A eso se refiere. No pueden ponerse de pie porque se marean y se quieren desmayar. Y en fase final ya entran en coma. Eso ya es una fase final. El llenado capilar está alterado, pulso débil, taquicardia, la presión cae, ¿no? Un pulso porque no, se siente, a veces ni siquiera se lo siente el pulso. Esto es respecto a la respiración. Y en la piel, lo que les dije. ¿Ya? Este grado de cianosis es leve, más es palidez. Bueno, aquí están los tipos de shock. ¿A qué se refiere con esto? Son todas las situaciones que hacen que caiga el gasto cardíaco. Esto es una clasificación. Hay otras clasificaciones, hay otros médicos que hacen otras clasificaciones. En algunos libros van a leer clasificaciones diferentes. Pero ¿qué es clasificar? No es nada más que hacer que la persona entienda, ¿no? Y lo organice el conocimiento. A mí no me interesa que sepan de memoria, sino que sepan cuáles son las causas. Acá tenemos el hipovolémico, que es la pérdida del circulante, o sea, ya sea plasma o ya sea sangre entera. El obstructivo, algo que obstruye el retorno de la sangre. El cardiogénico, que es de origen cardíaco. Y este, que es un problema en la distribución, que vamos a ver, que es a nivel capilar. Si vemos acá uno por uno, fíjense el hipovolémico, ¿no? Acá dice cualquier traumatismo por hemorragia, o sea, hemorragias, ¿no? Producidos por traumatismos o sangrados internos, ya sean patológicos también. Hemorragias internas, ya sea en el tórax, en el abdomen o en el cerebro, ¿no? Pero en el cerebro no logran llegar al shock, por si acaso. Los hematomas intracerebrales no producen shock. Eso matan con poco. Hematomas en otros lados, hematomas gigantes en extremidades, hematomas que se produzcan focalizados, eso sí pueden matar. En cavidades que se distienden, no en el cerebro. Pérdidas plasmáticas, la quemadura, pérdidas de fluidos, diarreas, vómitos. Cuando tienen tuberculosis y la sangre se va a la cavidad abdominal, se llama citis. Eso también puede producir. Esas son las causas de lo que llamamos hipovolémico. Todos estos disminuyen el circulante, ya sea a nivel plasmático, como les digo, o la sangre entera. Hemorragia es sangre entera. Y esto es plasmático.
El cardiogénico es de origen del corazón, ¿no? Aquí tenemos el infarto, arritmias muy severas, o cardiopatías muy severas, o que se rompan las válvulas y haya una insuficiencia valvular severa. Esas pueden llevarnos a un estado de shock. El taponamiento pericárdico también muchos lo ponen en cardiogénico, ¿no? El obstructivo es el neumotórax, lo que hemos aprendido, que hay una presión externa que lo comprime al corazón y no lo deja moverse, o las pericarditis constrictivas, que no vamos a hablar de esto porque no está tanto en el trauma, son más enfermedades, esta pericarditis, ¿no? En los distributivos es que hay una vasodilatación periférica. Lo más común son los shocks anafilácticos, ¿no? O las alergias. El neurogénico a veces por dolor. El séptico por infección, o a veces por alguna droga que es una vasodilatadora potente. Todos estos casos producen shock, ¿ya? Todo depende del nivel, lo único que han hecho es el nivel. Pero ¿qué tienen en común toditas? Que hacen que baje el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, como no hay gasto cardíaco, no hay perfusión. Si no hay perfusión, empieza toda esta cadena que hemos hablado. ¿Con esto contesta tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Perfecto. El tratamiento depende de la causa. Si es externa, ya les he dicho, hay que revertir lo externo. Si es interno, hay algunos que podemos revertir, como lo que es el neumotórax hipertensivo. Y las otras tenemos que sospechar y transportar inmediatamente. ¿Ya? Esto no les voy a dar porque es el ciclo. Acá, la clasificación del shock, lo único que quiero que vean es la cantidad de sangre que se pierde, ¿ya? Y que tiene que estar más o menos coherente con la sintomatología. Les voy a dar un ejemplo. Si una mujer va a la emergencia o les dice, he perdido 2 litros de sangre y está ahí gritando, ¿no? Y agarrándose la mano que está sangrando, ¿cómo clasificarían ese shock? ¿No? Aquí dice, si pierde más de 2 litros es clase 4. Clase 3, clase 2, clase 1. ¿Cómo pondrían esa clasificación? ¿Cómo clasificarían? Si una persona va a decir a una mujer, he perdido 2 litros. Clase 4. Clase 4. Y si la veo a otra persona en una camilla, pálida, fría, por apenas abriendo sus ojos, y le pregunto qué te ha pasado, y dice que no le ha pasado nada, que ha perdido un poquito de sangre. ¿A cuál le creerías? Clase 1. ¿Qué? Perdón, ¿cómo? Una persona que llega en camilla no puede ni siquiera sentarse, ¿ya? Por apenas está consciente. Y le preguntas qué ha pasado y te dice que ha perdido un poco de sangre. No le creería. Y a la otra, ¿por qué le crees? Si está consciente y dice que ha perdido 2 litros. Está consciente y está en alerta. Y está parada, está normal. Entonces, Es no dramática. tenemos que basarnos en lo que nos dicen, sino en la sintomatología. Fíjense, si la frecuencia cardíaca está todavía menos de 100, ¿ya? Bordeando los 100 es que ha perdido más o menos 750 ml. Si está entre 100 y 120, ya estamos hablando en la clase 2. Si está de más de 120, y estamos en la clase 3, y se ha perdido más, si su latido está más de 140 latidos por minuto, estamos en la clase 4. Ahora, obviamente que esto va a ir también en relación a su frecuencia respiratoria. Fíjense cómo se va incrementando la frecuencia respiratoria, ¿no? Y cómo su diuresis también va cayendo, y su nivel de conciencia. Acá está un poco ansioso, acá ya está intranquilo, acá está confuso, y acá ya está casi en coma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver al paciente es en esto, en todo el conjunto. No es de lo que nos diga. Ustedes, y para eso tienen que aprender a tomar el pulso. Si están bordeando los 100, quiere decir que esa persona está con problemas adentro.
Si está con más de 100, entonces ya es transporte inmediato. Ya además va a estar con manifestaciones claras, lo que hemos hablado, ¿no? Ya con clase 2, obviamente lo van a ver mucho más con la sintomatología, ¿no? Y en la clase 3 ya van a tener frío, pálido, sudoroso y de todo, ¿no? Paciente que no puede estar en decúbito, va a estar echado. Mejor dicho, no va a poder estar en prono, no va a poder pararse, ¿no? El cardiogénico es este, los infartos, las arritmias, el taponamiento cardíaco. Es un coágulo que sale. Al taponamiento cardíaco, no, perdón, esto no vamos a ver porque es cuando el pericardio se llena de sangre, ¿ya? Es muy difícil diagnosticar esta condición, no es fácil. Se hace diagnóstico diferencial con el neumotórax hipertensivo, pero acá no hay un problema respiratorio, es un problema cardíaco. Esto sí hay a veces que es la embolia pulmonar, que es obstructiva, ¿no? Sale un coágulo de alguna varices y bloquea los pulmones. Y al bloquear los pulmones ya no hay retorno venoso. Viene aquí el coágulo, lo bloquea, ya no hay retorno, ya no bota. Este es un cuadro severo. Es un cuadro médico, no es un cuadro traumatológico, ¿no? Donde la persona va a estar muy ansiosa y con problemas respiratorios severos. Vaya. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer entre una persona en shock? ¿No? Lo fundamental, aquí pueden hacer esto de que es la autotransfusión, ¿no? Elevar las extremidades siempre y cuando no hayan fracturas. Elevan las extremidades, la tapan porque no tolera el frío y hacer cuanto antes un transporte. Los paramédicos tienen unas bolsas anti-shock donde meten a la persona unos pantalones, inflan y toda la sangre de las extremidades mandan hacia la cabeza. Acá no tenemos, por eso tenemos que usar algo para elevar las extremidades, nada más. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver el TEC muy rápidamente. Previamente, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas, muchachos? A ver, ahora sí. A ver, ¿quién me puede decir qué es el TEC? Activen. Traumatismo encefalocraniano. Ya, ¿y cómo se conocerías un TEC? Cuando el paciente va a presentar diferentes anomalías en lo que sería su sistema nervioso. ¿Y cómo por eso? ¿Cómo podrías diagnosticar? Si digamos vos ves que a un amigo tuyo que estaba en tu casa se resbala, se golpea y se abre una herida en la cabeza, ¿ya? Se para y está sangrando. Ahora mi pregunta es, ¿tiene TEC o solamente es una lesión de su cuero cabelludo? Solamente sería una lesión porque se está parando y en caso de que si presentara un TEC, no tendría esa capacidad de pararse porque su sistema nervioso estaría afectado. Ya, vamos a ver si es verdad lo que tú has dicho. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Ese es un criterio, perfecto. Ese es el conocimiento previo que ustedes tienen del tema. Después de esto, algunos van a tener que desaprender para aprender los nuevos conceptos, ¿no? A ver, ¿quién más puede opinar cómo diagnosticar un estado de TEC? Briseida, ¿estás por ahí?
Sí, doctora, aquí estoy. A ver, ¿qué dices, Briseida? Puede ser según la cinemática del trauma. Eso es sospecha, no te da diagnóstico. Yo lo que quiero es cómo diagnosticarías TEC. Ya te he dado el ejemplo del muchacho que se cae, se abre una herida en el cuero cabelludo, y ahora ¿qué hago? ¿Tiene o no tiene TEC? Yo pienso que no tiene, ya que no fue, se puede decir, de gravedad. Fue algo pasable. Vamos a aprender hoy día entonces. Incluso sus mamás, sin saber mucho de soporte básico, ¿qué hacen cuando un chiquito, o sea, el hijo, se le cae y se golpea su cabeza? ¿Lo deja dormir? No, le revisa. ¿Y lo deja dormir, pero, o no? No, nunca lo deja dormir. ¿Por qué? ¿No? No sé. Para que vean, las madres saben, no saben qué están haciendo, pero sin embargo, saben que tienen que hacer eso. Pues vamos a aprender eso, ¿ya? ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, acá lo que vamos a aprender es justamente a reconocer y evaluar un TEC. Vamos a aprender a cómo estabilizar a esa persona y hacer un transporte adecuado, ¿no? Esta es la epidemiología. Fíjense, es bien elevado, ¿no? Porque los accidentes de tráfico, esto todavía es de hace varios años, ahorita ya deben estar pasando los 300,000 traumatismos año. Esto estamos hablando de Estados Unidos, a nivel mundial debe llegar al 1,000,000, ¿no? De los cuales el 45% muere y un 10% quedan con TEC grave. Y estos TEC graves quedan con lesiones de invalidez de diversos tipos, dependiendo qué zona del cerebro se haya dañado. Entonces es un problema de salud bastante fuerte a nivel mundial, ¿no? Porque en los accidentes de moto lo que más mata es el TEC. En los accidentes de tráfico también hay bastante incidencia de lo que es el TEC, ¿no? Y en los accidentes peatonales también. Bueno, no vamos a hablar mucho de la parte anatómica, tal vez solamente hacer referencia a lo que es la dura madre, las capas. ¿Han llevado ustedes esto en alguna materia? ¿En algo de neuro? ¿Lo que es la dura madre, aracnoides y pía madre? ¿O no? Contesten. No, aún no llevamos. ¿Qué? No. 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 Pero en colegio, ¿se ubican o no de estas capas? En el colegio sí llevamos nosotros, no sé los demás. Pero por aquí pasó, ¿no? Sí, son las meninges. Las meninges, ¿han llevado? Ya, vamos a hablar, no es necesario que tampoco que dominen. Ya, con que sepan que por debajo del hueso hay una membrana que está pegada al hueso, ¿sí? Íntimamente pegada, a esa se la llama dura madre. ¿Ya? Por debajo de la dura madre está la aracnoides. Y por debajo está la pía madre, que es sumamente delgadita y se cubre al cerebro. ¿Ya? Acá la que más nos interesa es la dura madre. Y lo que quiero que vean es que encima, o sea, entre el hueso y la dura madre hay vasos que están circulando. Ahí están las arterias meningias, ¿no? Han debido oír hablar, por ejemplo, de que la zona más delicada es la sien, que si te golpeas la sien puedes morir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están circulando justamente en el temporal las arterias meningias. Aquí la podemos ver esta, fíjense, ¿no? Que están justamente por dentro
circulando. Cuando hay una fractura del hueso, empiezan a sangrar estas, ¿no? Y van a sangrar entre el hueso y la membrana. Hay otras que están por debajo, que son las subdurales. Esas son las epidurales. Entonces, para eso nos interesa, para ver dónde está el nivel del sangrado. Con que ustedes sepan que la dura madre está pegada al hueso, que es esta, totalmente pegada, ya me basta, ¿ya? Acá fíjense la cantidad de vascularización que tiene el cerebro. Esto ya es por debajo, esto ya es de la masa, ¿no? Está por debajo de la dura madre. Entre la dura y el hueso hay vasos. Aquí tenemos, fíjense. Otra estructura que me interesa que conozcan, ¿no? Es esta que está acá, que es azul. Que está en azul, que es el tentorio o la tienda del cerebelo. ¿Qué es lo que hace esta membrana? No es nada más que una prolongación de la dura madre. Esto se prolonga y viene hasta acá. Y acá hay un orificio. Estoy dibujando en rojo. Así es el orificio. Todo lo demás, acá, la dura madre, es una membrana que separa. Esto está abajo, ¿ya? Y arriba, o sea, separa en dos cavidades. Una supratentorial, donde tenemos a toda la masa encefálica, y una infratentorial, donde está el cerebelo. Y acá hay un orificio. Y por este orificio está pasando solamente el tallo cerebral, que es esto, aquí. No pasa ninguna otra estructura. Entonces, toda la información, todas las vías aferentes y eferentes pasan a través del tallo cerebral. ¿Ya? Eso quiero que les quede bien claro. Entonces hay una cavidad supratentorial y otra infratentorial. ¿Y para qué sirve eso? Para entender, vamos ahorita, dentro de un rato vamos a entender cómo se manifiestan los hematomas intracerebrales. Acá quiero que ahorita, dentro de un rato vamos a hablar de esto, quiero que sepan que en el tallo cerebral se encuentra esta formación, que es la formación reticular. ¿Ya? La formación reticular activador ascendente. El sistema reticular activador ascendente. Se sabe. ¿Ya? Que es el que mantiene alerta. Que vamos a hablar dentro de un rato. Acá quiero que vean, esta es la dura madre. Esta es la tienda del cerebelo o el tentorio. Aquí le han sacado un pedazo. Entonces está así, es un piso. ¿Ya? Y por acá solamente pasa el tallo cerebral. ¿Ya? Acá encima se encuentra la masa encefálica y acá abajo, en esta cavidad supratentorial, subtentorial o infratentorial, se encuentra el cerebelo. También está el bulbo, ¿no? Parte del tallo cerebral, etc. Entonces, por ahora, solamente quiero que sepan eso. Otra cosa, que siempre tienen un mal concepto, porque cuando dicen se ha tenido una fractura de base de cráneo, se imaginan que es su nuca, la base de cráneo. La base de cráneo es todo esto, todo. Fíjense desde acá, acá tenemos el etmoides, acá tenemos el frontal, aquí tenemos el esfenoides, este es el etmoides, aquí tenemos los temporales y tenemos el occipital. Todo eso es la base del cerebro. ¿Ya? Y las fracturas de base del cerebro generalmente se producen en este nivel, acá. No es donde ustedes creen, ¿no? Es esto. Esto es lo que se fractura. Acá. Y por otro lado tenemos esta zona de acá, que es el techo del oído, que está a nivel del temporal. Estas dos zonas son las zonas más delicadas. Por eso cuando se fracturan la base de cráneo le sale sangre por el oído o la sangre se va al ojo. Y eso ya vamos a hablar dentro de un rato.
Solamente quiero explicarles esto como una ubicación anatómica. Y muy sencilla, ¿no? Porque no voy a entrar en detalle. De los pares, porque cuando hablamos de TEC tenemos que analizar algunos pares craneales. El único par craneal que vamos a analizarlo con ustedes es este, el tercer par craneal. Los otros ustedes van a aprender, me imagino, en anatomía, en alguna otra materia. Pero conmigo lo único que quiero que sepan es este, el tercer par craneal. Acá quiero que vean que el tercer par craneal está pasando justamente por el orificio tentorial, por la incisura tentorial. Y va a inervar esto a todo el ojo. Es el nervio oculomotor, excepto al abducen, o sea, el que está inervado por el... ¿Por qué par craneal está? Ustedes se han llevado ya pares craneales. A ver, acuérdense. Aquí les voy a mostrar para que se ubiquen. Es este. ¿Qué par craneal es este? El sexto par craneal, ¿ya? Entonces, muchachos, acá vamos a ver. Este es el tercer par craneal. Fíjense cómo viene, pasa por el tentorio, viene por acá y inerva todos los músculos del ojo, excepto el abducen, ¿ya? Y además viene e inerva la pupila. También tiene una rama que inerva el párpado. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a diagnosticar una condición muy importante. Este es el otro. Bueno, ahora, les dije que tenemos que saber qué es el sistema reticular activador ascendente que se encuentra en el tallo. ¿Por qué nos interesa? Porque para estar conscientes, nosotros tenemos que tener íntegro dos situaciones. Uno, la integridad del sistema reticular activador ascendente. Si el sistema reticular activador ascendente está intacto, tenemos la posibilidad de estar conscientes. Porque si se afecta el sistema reticular, entramos en inconsciencia. Y la otra es la integridad de ambos hemisferios. Si hay una alteración bihemisférica, también entramos en inconsciencia. Les voy a dar un ejemplo. La intoxicación alcohólica, ¿dónde afecta? ¿A alguna parte del cerebro o a todo el cerebro? Lo deprime a todo el cerebro. Entonces la persona entra en inconsciencia. Hay medicamentos que actúan solamente en el tallo cerebral a nivel del sistema reticular. Esa gente entra en inconsciencia. ¿Por qué? Porque está siendo deprimido el sistema reticular activador ascendente. Entonces, para que una persona esté consciente, tiene que estar ambos sistemas bien. Y lo que hacen los neurólogos es identificar dónde está el problema. Eso no nos vamos a meter nosotros, solamente les estoy hablando para que sepan. Ahora, acá, esto solamente es para que sepan qué es lo que mata cuando hay un TEC, ¿ya? Y lo que mata es el aumento de la presión intracerebral. Cuando la presión intracerebral supera a la presión de perfusión cerebral, ¿ya? Las arterias del cerebro se cierran y deja de haber perfusión. Y hagan lo que hagan, esa persona va a morir. Entonces, por eso es que hay que entrar a quirófano inmediatamente, ya sea por una hemorragia o un edema severo. Ya vamos a hablar ahorita. Esto no voy a tocar mucho, lo que es la contusión, voy a hablar en otra forma, la contusión cerebral, la concusión cerebral, las fracturas, ¿ya?
Los hematomas, voy a hablar ahorita en general de todo esto, para que vean. Primero quiero entrar a esto, a la evaluación del TEC. Bueno, hace rato les pregunté cómo sabemos que una persona tiene TEC. Es muy sencillo. Para eso hay un examen, se llama el mini examen neurológico. Perdón, el mini examen neurológico. ¿Qué evalúa el mini examen neurológico? 3 parámetros. Primero, la escala de Glasgow, que es lo que hemos visto más o menos, lo que era el ABDS, pero puntuado. Vemos las pupilas y vemos signos de focalización. ¿Ya? Los signos de focalización es debilidad o alteraciones motoras en las extremidades, en una mitad del cuerpo, ¿no? Y las pupilas, vamos a ver si están iguales o desiguales. Más una escala nos tiene que dar el diagnóstico. El diagnóstico de TEC lo hacemos con la escala. Y estos otros dos nos dicen si hay un efecto de masa o no. Ahora vean esto. ¿Se acuerdan cuando decíamos que cuando se hace un estímulo verbal o doloroso, la persona o habla o abre sus ojos o se mueve? Ahora a eso vamos a puntualizar. Ojos, 4 puntos. Verbalizar, 5 puntos y la motora, 6 puntos. Aparentemente suena complejo. Van a ver que es la cosa más sencilla. Lo primero que se altera en una persona es lo verbal. Es lo primero. Ustedes, por ejemplo, están con 15 puntos. ¿Por qué? Porque se están moviendo en forma espontánea, abren sus ojos y hablan totalmente orientados. Si esa persona que les dije que se cayó y se golpeó su cabeza y estaba sangrando, tenía TEC o no, lo primero que tenían que haber hecho es preguntarle en tiempo, espacio y persona. O sea, ¿quién eres? ¿Qué día es? ¿No? ¿Dónde estamos? Si la persona, ¿ya?, al hablar está confundido y no sabe, no está ubicado en tiempo y espacio, ha perdido un punto en la escala de Glasgow. Y eso ya es TEC. Entonces, fíjense qué fácil había sido diagnosticar TEC. El diagnóstico de TEC solamente es preguntarle su nombre, dónde está y quién es. Si de ahí no sabe hacia abajo, es TEC. ¿Ya? Entonces, si habla incoherencias, peor. Si habla cosas incomprensibles, más TEC todavía, ¿no? Hablando así. Va a llegar un momento en que se va a dormir. Ya ni siquiera va a estar espontáneo. Entonces ahora ya también se está afectando lo verbal, mejor dicho, lo ocular. Y después solamente va a abrir sus ojos ante el dolor. Y cuando le estimulen, va a ser uno de estos movimientos. El localizar el dolor es pasar la mano a la parte media y retirar. Lo tienen en videos, que se los he subido. Retirar es alejar. Flexión anormal es flexionar las extremidades en una forma patológica. Y la extensión es los signos de descerebración. El otro es de decorticación. Entonces, para no complicarnos, porque no voy a exigirles que se aprendan de memoria, una persona que está desorientada, mientras esté consciente, o sea, hablando aunque sea incoherencias, está más o menos en un TEC leve. En el momento en que se duerme y es capaz de responder todavía a estímulos, está en un TEC moderado. Y si ya presenta respuestas anormales de dolor, es un TEC severo. ¿Ya? Entonces, fíjense que no había sido cosa del otro mundo. A ustedes no se les va a exigir en su internado en ninguna parte puntualizarlo el TEC, pero sí tienen que ubicarse, ¿no? Si yo me acerco y le hablo, cuán confundido está, voy a decir más o menos, es un TEC leve. Si está somnoliento y responde, es un TEC moderado. Y si ya no responde y solamente hace movimientos patológicos, entonces es un TEC severo. ¿Ya?
Entonces, eso es en cuanto. Fíjense, esta es la decorticación y esta es la descerebración. Esta es una flexión ante el estímulo doloroso, flexionan en forma patológica, y en el otro hay una extensión con pronación. Ahora, estas son las escalas, ¿no? De la leve, más o menos está entre 13 y 14, ha perdido 2 puntos. Acá desde el 9 hasta el 12 y acá del 3 al 8. No puede haber menos de 3. Todo lo que es igual o menor a 8 es un TEC grave. Para ustedes, cualquier TEC, basta que haya un punto en la disminución de su escala, son 24 horas de internación. ¿Ya? No importa que esa persona esté borracha. Si es que ha sufrido un golpe en su cabeza y está borracha, no van a saber si esa persona está hablando tonteras por efecto del alcohol o por efecto del trauma. Y si ha tenido un trauma bastante importante, o sea, tenemos que llevarlo a un centro, ¿no? Porque los que más mueren son justamente ellos, los que están borrachos y no sabemos si la causa es el alcohol o la causa es el TEC. Entonces, para evitar problemas, eso se recomienda una internación. Ahora, si es un TEC moderado, peor todavía, ¿no? Eso sí es internación. Y siempre hay que sacar una tomografía. Ya el TEC grave, bueno, ¿para qué ya decirles? Hasta a veces ya están a punto de morir. Ahora, dentro de los traumatismos encefalocraneales, el hecho de que esté en TEC, ¿no? La persona, no implica de que pueda morir. El problema es cuando empieza a sangrar el cerebro. Entonces, ahora, ¿cómo saber si esa persona puede tener o no una hemorragia interna? Y acá viene el otro examen, la otra parte del mini examen neurológico. Y para eso tenemos que ver las pupilas, ¿no? Si las pupilas están dilatadas, eso puede ser por anoxia cerebral, puede ser por intoxicación. Contraídas también puede ser un trauma cerebral, pero no una hemorragia focalizada, ¿no? O puede ser una intoxicación. Pero si ven las pupilas desiguales, eso ya es que hay un hematoma intracerebral y focalizado. Les voy a explicar eso. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? Por acá está pasando el tentorio. A ver, un momentito, voy a ir a otra imagen acá. Bueno, fíjense, aquí está la masa. El cerebro no tiene espacio para recibir ninguna cosa adicional. La hemorragia puede estar acá o podría haber estado acá, ¿no? Que sea epidural. Acá, ha sangrado. Todo esto está llenando de sangre. Entonces, esto hace que aumente la presión dentro del cerebro. Al aumentar la presión del cerebro, va a querer desplazar a la masa hacia abajo, a toda la masa encefálica. Y fíjense acá cómo por el tentorio se mete un pedazo del cerebro, ¿no? Entonces eso se llama herniación transtentorial. Y al meterse por acá, esta parte, porque aquí hay mucha presión, por acá está pasando el tercer par craneal. Entonces lo va a comprimir al tercer par craneal. Y al comprimirlo al tercer par craneal, lo inhabilita. ¿Qué va a pasar con el ojo de acá? ¿Qué va a pasar con la pupila? Se va a dilatar la pupila. La pupila se dilata. ¿Ya? Y además de eso, el ojo se desvía y mira hacia afuera. Mientras que este otro ojo va a estar normal. ¿Ya? Este ojo se ha dilatado y se ha desviado. ¿Por qué? Porque ha perdido la inervación de todos los músculos, excepto del abducen que lo jala hacia afuera y hacia abajo. La pupila se dilata.
Entonces, siempre se dice que la lesión mira, el ojo mira la lesión. Quiere decir que si Hija dice que no va a llegar. a este lado, la lesión está a este lado. Si este ojo estaría mirando a este lado y está dilatado, la lesión estaría a este mismo lado. Es ipso lateral. Me ha mandado un mensaje. A ver, ¿hasta ahí se entiende o está muy complicado? Opinen, muchachos. Doctor, ¿donde dijo de que el ojo mira hacia donde está la lesión o hacia el otro lado? Mira al lado de la lesión. Fíjate. Acá está el tercer par craneal. Acá se está presentando la compresión. Entonces este ojo se va a desviar y va a mirar hacia el lado izquierdo. Y aquí está la lesión. O acá, da lo mismo. ¿Ya? Que si este ojo se desviaría a este lado, la lesión estaría a este lado. Por eso se dice que el ojo mira la lesión. ¿Se entiende? Sí, dice, se entiende. Sí, doctor. Entonces, si hay alguien que quiera preguntar, pregunte, por favor, porque no quiero perderlos. ¿Han sacado su cama del peso? Ya, continuaremos. Entonces, ahora ya saben por qué hay que mirar las pupilas. Y si hay pupilas desiguales, ¿qué nos indica? Nos indica que hay una masa. Esa masa, lo más probable es que sea sangre. Por eso, cuando hay un accidentado, el médico lo primero que hace es ver las pupilas. Si ambas pupilas están iguales o están desiguales. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos. Fíjense en este caso. Fíjense la pupila acá y fíjense esta. ¿Dónde estaría la lesión acá? ¿Al izquierdo o al derecho? A la derecha. En el lado derecho. Derecha. Exacto. En el lado derecho. Está siendo comprimido. Fíjense estos ojos. Lo mismo en el lado derecho, ¿no? Aquí hay una anisocoria, hay una midriasis del ojo derecho y está desviado a un lado. ¿Ya? Ahora fíjense, este todavía es mucho más severo. Es una parálisis del tercer par craneal, también por algún tipo de compresión. Fíjense el ojo, cómo se ha ido hacia abajo, cómo se ha caído el párpado. A eso se llama ptosis palpebral. Entonces, mira hacia abajo y hacia afuera y está midriático. Entonces, la lesión va a estar a este lado, al lado derecho. ¿No? Bueno, y por último tenemos que ver los signos de focalización. Los signos de focalización, ¿a qué se refiere? Vamos a volver a esta imagen un ratito, acá. Por acá están pasando las fibras motoras y sensitivas, que después bajan por acá y se entrecruzan y van al lado opuesto. ¿Ya? Acá están pasando todas las fibras motoras y sensitivas. Entonces, si acá hay una presión a nivel tentorial y las comprime a estas fibras, ¿qué va a ocurrir a este lado? Van a haber alteraciones motoras, va a haber parálisis de la mitad del cuerpo, o va a haber alteraciones motoras, debilidad, o ya no va a sentir a la mitad de su cuerpo. Entonces eso se llama hemiplegia o hemiparesia. Hemiplegia es cuando ya hay parálisis y hemiparesia cuando hay alteraciones sensitivas. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos la anisocoria, ¿no? Con midriasis, y por otro lado tenemos contralateralmente la parálisis o las alteraciones sensitivas, ¿no? Entonces, si acá está el hematoma,
en el lado izquierdo, el lado derecho va a estar paralítico o no va a sentir. ¿Se entiende eso? No, doctor, esa partecita no entendí. Por favor, de nuevo. ¿Cómo, perdón? Esa ¿Quieren que parte vuelva a no la repetir eso? comprendí. Por favor. Sí, Ya. por favor, doctor. Muy bien, vamos a repetir, no hay problema. A ver, les decía, están ubicados que acá esto está comprimiendo, ¿no ve? Por un lado lo está comprimiendo al tercer par craneal. Y por otro lado, por acá están pasando por el tallo fibras motoras y sensitivas, que bajan y se entrecruzan acá y van al otro lado. Eso es lo normal, ¿ya? Todas las fibras del lado izquierdo pasan al lado derecho. Y las del lado derecho, que pasan por acá, se van al lado izquierdo. Ya, esa es la vía normal. Ahora, ¿qué pasa si estas fibras están siendo comprimidas? Entonces van a dejar de funcionar. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la parte motora y sensitiva del lado derecho? Se va a alterar. Esa persona o va a tener parálisis de la mitad de su cuerpo o va a tener problemas sensitivos de la mitad de su cuerpo. El otro lado va a estar normal. El problema es la mitad de su cuerpo. Por eso es que las personas, cuando sufren de una hemorragia intracerebral, se les paraliza la mitad del cuerpo. ¿Por qué? Porque están siendo comprimidas esas fibras. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entendió. Ahora sí. Sí, doctor. Entonces, todas las manifestaciones se deben a esto, a que se comprime el tercer par craneal y se comprimen las vías motoras y sensitivas. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a ver acá que la sintomatología, ¿no? Por un lado hemos dicho esto, aquí está. Signos de focalización. ¿Qué quiere decir los signos de focalización? Que presenta debilidad en la mitad del cuerpo, ya sea sensitiva o motora. ¿Ya? Ahora, hay algunas situaciones especiales. Aquí van a ver que dice TEC severo al margen de la escala de Glasgow. ¿Qué quiere decir eso? Que su Glasgow puede estar en 15. Si yo veo a una persona que está orientada en tiempo, espacio y persona, y sin embargo le está saliendo líquido cefalosaquídeo por el oído, ¿voy a decir que es un TEC leve? No, es un TEC severo, al margen de lo que esté su nivel de conciencia. Si una persona presenta anisocoria, o sea, una pupila más grande y otra más pequeña, ¿ya? ¿Voy a decir que es un TEC leve? No, es un TEC severo al margen de su nivel de conciencia. O que tenga una parálisis. O si su cráneo está deprimido. No me interesa su nivel de conciencia. Eso es un TEC severo. Si ustedes ven una persona que le sale líquido cefalosaquídeo o presenta anisocoria o parálisis de la mitad de su cuerpo, no me interesa su nivel de conciencia y es un TEC severo. O si hay una fractura del cráneo que esté hundida. Ahora, cuando hay estas lesiones, estas hemorragias intracerebrales, la que tienen que tener mucho cuidado, y les voy a dar solamente una, que es la epidural, que está por encima de la dura madre, ¿ya? Tiene una fase que es engañosa, y han debido oír ustedes. Personas que se accidentan, motociclistas o lo que sea, se golpean la cabeza, se desmayan un ratito, pierden el conocimiento unos segundos, después se paran y dicen, no, no pasa nada. Se van a su casa y mueren. ¿No? Otros se van a dormir. Por eso es que las madres no dejan dormir a los niños. ¿No?
para evaluar su nivel de conciencia. Mientras esté molestando y esté llorando, está bien. Pero ¿qué pasa si lo llevo a dormir y no despierta? Entonces, sin saber, las madres lo que hacen es hacer esa evaluación, evitar, ¿no? Y esa es la característica del hematoma epidural, que me presenta una fase de lucidez, pero que después empieza a empeorar. ¿Y cómo empieza a empeorar? Es que se va disminuyendo su nivel de conciencia en la escala de Glasgow. Si baja más de 3 puntos rápidamente, es de muy mal pronóstico. Ponte el caso de que estaba primero desorientado y a los pocos minutos ya está somnoliento. Y después de pocos minutos ya directamente responde al dolor y con signos de patológicos. Eso tengan por seguro que en 15 minutos está muerto. No, porque está deteriorándose demasiado. Cuando el hemorragia es leve, esa persona va a estar en 15 de Glasgow o 14 y va a pasar horas y va a seguir en 14. Va a entrar a quirófano y va a salir con 14 o 15 de Glasgow. Pero una persona que ya entre con 3 de Glasgow a un quirófano tiene muy pocas probabilidades de salir. Entonces, ¿cómo se deteriora? Disminuye su nivel de conciencia, empieza un dolor de cabeza intenso, sus pupilas empiezan, o sea, hay una anisocoria y hay una debilidad lateralizada. Esos son signos de muy mal pronóstico, ¿ya? Por eso se llama un deterioro catastrófico. El tratamiento. Para mí el único tratamiento que ustedes tienen que hacer es reconocer que tiene un TEC y transporte inmediato. Nada más. Vean las pupilas, pregúntenle quién es, cómo se llama, dónde vive y hagan que les apriete su mano con ambas manos. Primero una, después la otra. Si hay debilidad o hay anisocoria o no sabe dónde está ni quién es o está hablando incoherencias, inmediatamente transporte a un centro donde tenga neurocirugía. Se le saca una tomografía y si es necesario se entra a quirófano. Pero nunca dejen que se vaya a su casa. ¿Ya? Ahora, si pudieran hacer y exigir que haya oxigenación, perfecto. Porque el oxígeno es un vasoconstrictor cerebral y evita el edema cerebral. ¿Ya? Y siempre mantengan una buena vía permeable.